Conchita, diario espiritual de una madre de familia. Si estos audiolibros han aportado valor a tu vida y quieres agradecernos ayudándonos también a nosotros, no olvides suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones, darle like a este video, compartirlo con todos los que quieras y dejarnos tu comentario, que siempre nos da mucho gusto leer y responder. Primera parte. El film de su vida. Ante mis ojos se desarrolla mi vida como un film. Alegrías y sufrimientos, mi matrimonio y mis hijos, y las obras de la cruz. Capítulo 3. Viuda. Oh noche de soledad, de dolor, de sufrimiento. Punto 1. La muerte de mi esposo. El día 17 a las 7:05 de la noche, se llevó el Señor a mi esposo que me había dado en la tierra durante 16 años, 10 meses y 9 días. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea su santo nombre. Aquella horrible puñalada de la noche del 11, en la cual entendía sin querer entender que el Señor me pedía el sacrificio de la vida de mi marido, al cual el espíritu estaba pronto, mas el corazón de carne luchaba y se resistía. Aquel dolor dentro del cual, postrada, me ofrecía la divina voluntad, continuó creciendo a la vez que yo comprendía y veía las realidades del sacrificio. Cuántas luchas, cuántas penas, cuánto sufrimiento. Aquella daga me traspasaba el alma sin lenitivo, sin consuelo. Aquella noche me presentó el Señor el cáliz y trago a trago me hizo apurarlo hasta las heces. Todos aquellos días me lo iba a traer del sagrario a que me ayudara y fortaleciera. Oh, si no hubiera sido por él, mi grande debilidad hubiera sucumbido. Veía, palpaba por momentos que perdía la vida de mi marido. Y como fue modelo de esposos, de padres y de caballeros, como tan fino y delicado había sido para conmigo, tan respetuoso en sus actos, tan cristiano en sus pensamientos, tan honrado y cumplido en todas sus obras. Oh Dios mío, mi corazón se despedazaba de pena y a fin de remordimientos por haberle guardado los secretos de mi espíritu. A la vez que veía más próxima su separación, crecía, se agigantaba el cariño de mi corazón. Sentía yo que no tenía cabeza, ni fe, ni razón, sino tan solo corazón. Sentía como horror a la vida espiritual. Qué días, qué horas, qué noches. Oh gracia del Señor, de lo que eres capaz. Cierto que yo no hacía durante todos aquellos días, ni podía hacer más oración que esta. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero desde aquel momento sentí la fortaleza del Espíritu Santo para aceptar con serenidad el terrible golpe que venía directo a partirme el corazón y a arrancar el padre a mis hijos. Ya con anticipación me había ocupado de que se confesara y de que recibiera el santo viático. Le recé muchas veces las oraciones de los agonizantes, la recomendación del alma. Lo exhorté cuanto pude hasta el instante de su muerte con jaculatorias, actos de contrición, actos de amor y de fe y de esperanza, infundiéndole valor y confianza, que 1000 veces repetí con toda mi alma. Así pasé horas hasta que expiró, sufriendo con él mi corazón en su terrible agonía, asfixia y dolor. Pero no era yo sola la que entonces sufría, sino Dios conmigo, el cual me sostenía. 4 de mis hijos, los mayorcitos, rodeaban su cama hasta verlo morir. Impuse silencio en momentos tan solemnes y 2 sacerdotes lo absolvieron. Enseguida recé la estación de los difuntos. Oh Dios mío, lo que mi corazón sintió, solo tú lo sabes. Luego inmediatamente, ahí de rodillas, ofrecí al Señor con todo mi corazón la perpetua castidad y pureza. Después le pedí perdón de cuanto lo hubiera ofendido, y ya que él veía todas las cosas, me pareció que comprendería el porqué de mis secretos espirituales para con él. Después de la extrema unción, hice que aconsejara y bendijera a cada uno de sus 8 hijos, y después se la pedí para mí, pidiéndonos ambos perdón. Y también, después que expiró, fueron uno a uno todos sus hijos, e hice que me ofrecieran, ante el cadáver de su padre, ser buenos e imitar sus virtudes para tener una buena muerte. Después, con mi hijo mayor, bajamos a la caja al que fue mi compañero. Oh, noche de soledad, de dolor, de sufrimiento. Punto 2.
Visita al cementerio. Día penosísimo para mi corazón de esposa y madre. Era el santo de mi esposo. Hice el acto, venciendo a la naturaleza, de ir a su sepulcro con mis hijos y pasar ahí la mañana, junto a sus despojos, rezando y llorando. Me acordé de cuando el Señor lloró por Lázaro. Qué realidades, Dios mío. Qué puntos de meditación. Qué terrible y seria es la muerte. Ahí se pesa el tiempo y la eternidad, el bien y el mal, lo fugitivo y transitorio con lo real y eterno. Oh Dios mío, cuánto pensé, cuánto sufrí, cuánto entendí. Todavía está la tierra que cubre al que me fue tan querido, húmeda y recientemente removida. Las lágrimas de mis hijos y las mías mojaron aquella tierra de donde fuimos formados y a donde hemos de volver. Pasaron por mi imaginación volando a los años de 1000 recuerdos, penas, felicidad, ilusiones, todo en un instante desvanecido como el humo por el soplo de la muerte. Oh, qué efímera es la vida, qué corta nuestra existencia, qué cerca se encuentra el presente del pasado. ¿Qué hacemos cuando este tiempo no lo empleamos solo en Dios? Punto 3. Ese fue mi esposo. Muy bueno. Cristiano, caballero, honrado, recto, inteligente y con un gran corazón, sensible a cualquier desgracia, cariñoso conmigo, excelente padre que no tenía más distracción que sus hijos. Eran su dicha y sufría mucho cuando se enfermaban. Era muy correcto en el vestir, muy fino en su trato, muy obsequioso conmigo, un hombre de hogar, muy sencillo y respetuoso y delicado. Tenía un carácter fuerte, enérgico, que con el tiempo se le endulzó. Me tenía grande confianza y con frecuencia me hablaba de sus negocios, tomando mi opinión, aunque nada valía. Era hombre de orden y metódico. Desde el día siguiente de casados hasta que murió, me dejó ir a comulgar diariamente. Cuando me casé, le puse esta condición que cumplió. Me cuidaba a los niños mientras yo volvía de la iglesia y ya muy grave me decía, anda a comulgar. Como quedaba enfrente la casa del templo de la Encarnación, iba a la hora de la consagración y me volvía luego a su lado. Nunca me leía lo que escribía, que a veces me encontraba haciendo mis cuentas de conciencia. Son cosas de espíritu que tú dices, y yo no entiendo, me decía. Tenía que condescender en ir al teatro y bailes con él algunas veces, más en San Luis. Nunca iba solo. Le tenía mucho miedo a la muerte y leyéndole el Kempis a menudo le salía ese capítulo y creía que yo lo hacía de propósito. 2 años antes de su muerte sí sentí que pronto se moría y se lo dije, rogándole que hiciera más por su alma. Era un poco celoso. Cuando me enfermaba de gravedad, que fueron varias ocasiones, él me asistía de día y de noche, sin querer persona que velara. Todos los domingos iba a la villa a encomendarse a la Santísima Virgen de Guadalupe. Para morir hizo confesión general y su miedo a la muerte se cambió en un perfecto abandono a la divina voluntad. Según yo, decía, es el momento que más falta hago a mis hijos, pero Dios sabe lo que hace y yo solo quiero su voluntad. Desde ese instante me consagré a Dios para ser siempre toda suya, con la frente sobre la frente del que fue tan bueno conmigo. Punto 4. Sola con mis 8 hijos huérfanos. Los primeros días de su viudez fueron terribles para Conchita. Los médicos creyeron que iba a morir. El pensamiento de su marido la seguía a todas partes. Lo que más me consuela en el recuerdo del drama pasado, aparte de haber sido la voluntad de Dios, es la conformidad tan grande con que aceptó él la voluntad divina. Por más que miraba, humanamente hablando, no concluida su misión al dejar tan pequeños a sus hijos. Estoy indiferente a vivir o a morir, me decía. Dios sabe lo que hace. Y cuando yo le decía que tenía mi corazón atravesado de dolor, me contestaba, ¿qué no piensas en la voluntad de Dios? Otra versión más detallada nos ha conservado el recuerdo conmovedor de las últimas conversaciones íntimas con su marido. Concha, me decía, me muero, vas a ver a Dios. Después de haber recibido el viático, les dio la bendición a todos sus hijos. A Pedrito, el más pequeño, mucho me lo encargó. Después yo se la pedí rogándole que me perdonara en lo que lo hubiera ofendido. Él hizo lo mismo y me la dio. Le dije también, yo siempre he procurado darte gusto y si Dios te lleva, quiero seguir tu voluntad. ¿Qué quieres de mí? Que seas toda para Dios y toda para tus hijos.
La muerte de su marido cambió bruscamente su vida, dejándola desamparada pero valiente. Hoy cumple mi hijo mayor 16 años. Aun cuando me sobrepongo, tengo ratos muy pesados y mis lágrimas corren muy a menudo sin poder detenerlas. Mi corazón de carne tiene 1000 tristes recuerdos y sufre y se bebe el dolor a grandes tragos. Bendito por todo sea el Señor. El llanto de mis hijos que derraman por su padre me traspasa el alma, mal del cuerpo, y ahora estoy resistiendo la fatiga, pues ni de día ni de noche me aparté de mi enfermo, asistiéndolo en todo personalmente hasta su muerte. Tengo enfermo a mis hijos, sobre todo el más pequeño. El Señor me ayude con la cruz. El 30 de septiembre añade dolorosamente: hoy concluye el mes en el cual más he sufrido en mi vida. En su extrema aflicción se vuelve a María. Acuérdate, Madre, que no se ha oído decir hasta ahora que alguno que recurriese a tu patrocinio haya sido desamparado. En ti espero, en ti confío, a tu protección me acojo. Oh María, ayúdame con mis 8 huérfanos. Punto 5. Encuentro providencial con el Padre Félix Rougier. En el momento en que Conchita tenía necesidad de un nuevo apoyo espiritual, conoció al Padre Félix Rougier. Ambos refieren en su diario espiritual este encuentro providencial del cual había de nacer la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, llamados por Dios para ser en la época actual los apóstoles de una renovación del mundo por la cruz, bajo el impulso del Espíritu Santo. En México, los misioneros del Espíritu Santo conservan como preciosa reliquia el confesionario en el que tuvo lugar dicho encuentro. El día 3 de febrero de 1903 supe que existía en el colegio de niñas, nombre que se daba al templo de la parroquia francesa, un sacerdote, superior de los padres maristas, de muy buen espíritu. Esto lo supe a las 4 de la tarde y no sé qué ansia me entró de hablarle de la cruz. Al día siguiente, 4, una fuerza interior me impulsaba a esa iglesia. Fui y llamé con botón eléctrico, y al bajar un sacerdote desconocido que apenas vi, me acerqué al confesionario y me confesé. Sentí un impulso extraordinario para abrirle mi alma, para hablarle de la cruz, de los encantos del padecer, de los primores del dolor. Yo sentía el repercutir de mis sentimientos en su alma. Veía cómo penetraban hasta el fondo mis palabras, que creo que entonces no eran mías, porque yo me oía hablar con un fuego, con una facilidad, con algo muy grande que no era mío, era de la palomita divina. Le hablé de las obras de la cruz y lo sentí enamorarse de ellas. Yo vi el fondo de su alma y sus actuales impresiones. Desde luego sentí que aquella alma daría mucha gloria a Dios en sus obras. Lo sentí, en fin, herido por la cruz, herido en lo más hondo de su alma. Lo sentí yo impresionadísimo, santamente tocado en lo más vivo del corazón. Le hablé del oasis y me preguntó luego si en México se encontraba y que si había para hombres. No hay para hombres, le contesté, pero lo habrá. Llegué a casa muy impresionada por aquel encuentro tan raro y que yo veía claro ser para la gloria de Dios. Sin embargo, mucho le pedí al Señor que si no era su voluntad, no me encontrara, ni diera con la casa el Padre. Pero preguntando y no sé cómo, llegó y nos saludamos sin conocernos. Pero enseguida nos pusimos a hablar de Dios y de las obras. Seguí viendo las impresiones del Espíritu Santo en su alma y sus anhelos de perfección. Le propuse que si quería hacer al Señor una entrega total y accediendo, ansioso de su perfección, quedé de escribírsela para el día siguiente. Lo invité a presentarlo en el oasis al día siguiente a las 10 de la mañana y así nos despedimos. El resultado de este encuentro con el Padre Félix fue que por señales manifiestas llegó a ser director espiritual de Conchita. Así entró en su vida para siempre. Desde luego fue consejero de las religiosas de la Cruz en una hora difícil y delicada, en la que a la mano de hierro de su primer director, que no admitía ningún otro fuera de él, Dios sustituyó el apoyo de un hombre comprensivo y prudente que mucho le ayudó en su ascensión hacia Dios y en la orientación de las religiosas de la Cruz.
El padre Félix, perfecto religioso de la congregación de los padres maristas, con toda lealtad dio cuenta a sus superiores de este inesperado encuentro en el que creía descubrir un llamamiento particular de Dios para él. El padre general de los maristas juzgó de distinta manera y lo detuvo en Europa, en donde el padre Félix, con una obediencia heroica y una fe inquebrantable como la de Abraham, esperó en silencio la hora de Dios. Dios había colocado a un santo cerca de Conchita. Cuando el padre Félix volvió a encontrarla después de 10 años de ausencia, sus primeras palabras fueron sencillamente: «Soy el mismo para las obras de la cruz». En el momento en que regresó a México, desembarcaba en Veracruz el 14 de agosto de 1914. Encontró a algunos obispos mexicanos desterrados de México por la persecución que iban a tomar el mismo vapor. Conocían al padre y lo querían. No le ocultaron su sorpresa, pero el padre le contestó con valor: «El Señor quiere que funde en la agonía de la nación». El padre Félix no era un soñador, sino un hombre equilibrado y realista, de sólido buen sentido, inquebrantable como la roca de las montañas de su Auvernia nativa, el alma de un santo. El reverendísimo padre Guillet, maestro general de los dominicos, que había conocido en París, en Roma y durante sus viajes a través del mundo eminentes personalidades, atestiguaba en 1983. «De todos los hombres que he encontrado en mi vida, nadie me ha producido una impresión tan grande de santidad». Hasta el ocaso de su vida, el padre Félix y Conchita trabajaron juntos en la fundación y desarrollo de las obras de la cruz, pidiéndose mutuamente consejo. Los dos se visitaban para comunicarse sus proyectos y hablar largamente de Dios en una purísima y santa amistad, como la de San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal. Punto 6. Sentí en mi alma el bisturí divino. A través de sufrimientos y alegrías cotidianas, sin llamar la atención en su vida de viuda, llena de sencillez, entregada totalmente a la educación de sus hijos, Dios perseguía en esta alma de elección su obra de purificación y de unión, y preparaba en ella un modelo para los hogares cristianos. La muerte de su marido le había destrozado. He sentido el bisturí divino en mi alma, cortando todo lo que le ataba a la tierra. Inmediatamente comprendió que debía acercarse más a Dios. Ese es el verdadero sentido de la vida. Me impulsa la gracia poderosa a emprender en mi nuevo estado una nueva carrera de perfección, de sacrificios, de soledad, de vida oculta. Entiendo que el Señor quiere purificarme para hacerme más de Él. En un abrir y cerrar de ojos ha cambiado la vida para mí. He volteado una hoja en el libro de mi existencia. Ahora palpo cuánto mi corazón estaba apegado a la tierra, cuánto amaba a mi marido, aunque con un amor verdaderamente puro y santo, mas no aquilataba, ni siquiera me imaginaba su intensidad hasta que lo perdí. En mi vida de hija de familia encuentro muchos lunares. En mi vida de esposa, mucho también de qué arrepentirme. No he sabido ser hija ni esposa. A ver si en mi nuevo estado me santifico. A ver si en la viudez sigo la perfección y me hago santa cumpliendo con los sagrados deberes de madre. Su camino de perfección no es el de una religiosa, sino el de una madre, en todo el sentido de la palabra. Por ahí Dios la elevará rápidamente hasta las más altas cumbres de la santidad. Punto 7. Favores divinos. De esta manera avanza hacia Dios. Sus hijos la necesitan en casa. Sin descuidar nunca los deberes de Estado, encuentra tiempo para continuar su apostolado de la cruz. Hace oración, escribe su diario por obediencia al director espiritual. Camina hacia Dios a través de alternativas de luz y oscuridad, de dificultades cotidianas y de alegrías. La gracia divina la invade más y más. Hace esta confidencia a un obispo que fue para ella un padre y un amigo. Oh, son innumerables los favores que Dios se ha dignado hacerme a pesar de mis ingratitudes. Me lleva, me envuelve en su inmensidad, en sus atributos, me descorre como los velos de los misterios y me hace, no sé cómo, sentir y cómo palpar, sin necesidad de la fe, el misterio de la Santísima Trinidad, de la felicidad de Dios en la comunicación de las tres personas divinas, de la generación eterna, del origen altísimo de las virtudes teologales y de la virginidad, de aquel conjunto o unidad de la substancia divina, del Verbo, del Espíritu Santo, de la gracia de la luz, en fin, cosas indecibles que si no son de Dios serán del diablo, pero mías no.
Me da seguido luces de propio conocimiento que no me dejan levantar de mi propia miseria. Su presencia es a veces sensible, sobre todo en la Sagrada Comunión, traspasándome su luz, sus rayos, purificándome. Me dictó así, con su divina voz, aunque yo me resistiera, un tratado de virtudes muy perfectas y de vicios. Me hace escucharlo, aun cuando yo me disimule entenderlo, y después no me deja descanso hasta que escribo. Dice que me ha regalado el don de la pureza y de la humildad. Dicen mis confesores que esto es cierto, porque ciertamente no entiendo la impureza, ni puedo levantarme. Oh no, por su divina gracia, con lo que es suyo, puramente suyo. Entre tantas obligaciones, de marido antes, pues enviudé hace 4 años, y de hijos, etc. No me deja el Señor, sino que siempre, por medio del sacrificio, me empuja a crucificarme, a anhelar el dolor, el martirio, a darle la sangre todos los días por la salvación de las almas, por las obras de la cruz que tanto gloria le darán. Me han mandado a que examinen mi espíritu varios jesuitas, 2 provinciales, el padre visitador de los misioneros del corazón de María y otros varios sacerdotes, a beneplácito de mi confesor, de ciencia y virtud, y después de hacerme volver y de pedir luz en sus oraciones, me han asegurado todos que mi espíritu es de Dios, que las obras de la cruz son de Él, y que debo confiar y esperar, tomando los medios que están a mi alcance en su favor. En los papeles que tengo escritos de cosas tan altas que yo no entiendo, como del Verbo, del Espíritu Santo, efectos espirituales, etc., me han dicho que en nada se apartan de las enseñanzas y doctrinas de la Santa Iglesia, a la cual amo más que a mi vida y quiero someterme sin reserva con todo el corazón, y que debo continuar los impulsos del Señor y la vida de martirio, ese voto de siempre procurar padecimiento que hace años me pidió el Señor y Él me ayuda a cumplirlo. Estos son los favores, pero mis pecados y mis miserias los sobrepujan. No sé cómo el Señor se ha valido de este pobre caño para hacer pasar sus gracias. Punto 8. La gracia central de su vida espiritual. Ha llegado la hora, a los 44 años, en que las preparaciones divinas van a desembocar en la gracia central de su vida espiritual, la encarnación mística. Durante largos años el Señor le había hecho presentir esta gracia de las gracias, fuente de multitud de otros carismas y favores divinos, todos ellos orientados hacia la identificación con los sentimientos interiores del alma sacerdotal de Cristo. Conchita vuelve con frecuencia en sus escritos a referirse a esta gracia insigne, pero el relato principal, el más inmediato al acontecimiento y el más espontáneo nos es dado en su diario. En él se disciernen claramente 3 aspectos sucesivos: su preparación, su realización, sus múltiples consecuencias para su vida personal y su irradiación apostólica. Preparación. Prepárate para el día en que la Iglesia celebra la encarnación del Divino Verbo. En este día bajé a unirme con María tomando carne en su purísimo seno para salvar al mundo. Ese día quiero unirme espiritualmente con tu alma y darte una vida nueva, vida divina e inmortal, en el tiempo y en la eternidad. Prepárate, purifícate, límpiate, porque es muy grande el beneficio que se te prepara. Después de haber comprendido esto, el día 14 de febrero de 1897, sintió un nuevo impulso, una invitación del cielo, una grande sed de perfección y de pureza de alma. Comprendió que debía ser santa, y año con año se preparaba para recibir esta promesa. Conchita entró a ejercicios el 20 de marzo de 1906, ávida de silencio y de recogimiento, resuelta a convertirse. El predicador era el padre Mariano Duarte. Desde los primeros días, el Señor la prepara para esta gracia suprema en la línea más pura de su vocación particular a la cruz. Estoy en retiro, ya me impulsa el Señor a la práctica de las virtudes, ya siento su presencia que me envuelve, que me absorbe. Habla, vida mía, a este corazón todo tuyo, en la soledad de tu oasis, en el ambiente de tu cruz. Yo sé que me previniste con gracias desde la eternidad. Yo sé que me sacaste de la nada y que desde mi niñez me adheriste al dolor. Me enamoraste de tu cruz, me transformaste en ella. Óyeme, Señor, que mi grito ahora en este retiro, en este silencio es más poderoso, más puro, mi Jesús, sin ninguna mezcla de amor propio. Por eso lo vas a escuchar. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos, que no perezcan, que no caigan en el infierno, que tu cruz los detenga y el Espíritu Santo los santifique.
En sus ejercicios, Conchita no piensa en sí misma, lleva en su alma el celo por la salvación del mundo. Quisiera salvar a todos los hombres, sus hermanos. Siento el empuje del cielo para la perfección, para una vida nueva. El llamamiento de Cristo se hace oír con más fuerza que nunca. El 24 de marzo se siente arrebatada por el misterio de la encarnación del Verbo, que la liturgia debe celebrar al día siguiente. El Verbo se hizo carne. Esta meditación sí que me hace estremecer. Tengo un pendiente con este mi Verbo, de tiempo atrás. Quiero que seas mía, que me pertenezcas enteramente, que todos tus afectos sean para mí. Quiero limpio de todo polvo ese lugar de mi descanso, tu corazón. Realización. Luego, sin énfasis, con una sencillez evangélica, Conchita describe esta gracia divina anotando cuidadosamente este acontecimiento notable de su vida. 25 de marzo. La encarnación del Señor. Me trajiste a estos santos ejercicios contra lo que la prudencia humana aconsejara. Me has dado salud, me pediste luego el primer día los más grandes sacrificios del corazón. Me pediste después que limpiara mi alma de todo polvo y afectos terrenos. Me diste después dolor de mis pecados y ansias vivas por limpiarte cuanto antes mi pobre alma. Todo esto ha pasado. Ayer me confesé de todas las faltas de mi vida, pero esperaba para hoy día, año por año, que me ha hecho temblar, esperando un algo que me había prometido el Señor. Yo me humillaba no más pensando que había sido soberbia mía aquello que hace 8 o 9 años me ofreció o pidió el Señor. A las 12:15 me levanté y con la frente en el suelo felicité el misterio sublime de la encarnación, que tanto, no sé por qué, me ha encantado siempre. A las 4:10 tomé las rosas, espinas, 1 hora. Después quise hacer la meditación de la encarnación y no pude nada. Tocaba hacer en los ejercicios el de la huida a Egipto. Antes de la misa, postrada ante el sagrario, me humillé cuanto pude, le pedí perdón. Le renové mis votos, le ofrecí no llenar mi corazón de tierra como hasta aquí y así vacía lo recibí en la comunión. Quería decirle muchas cosas en las incarnatus y no supe a qué horas fue. Con que en los primeros momentos de la misa voy sintiendo a mi Jesús junto de mí y escuchando su divina voz que me dijo: aquí estoy. Quiero encarnar en tu corazón místicamente. Yo cumplo lo que ofrezco. He venido preparándote de 1000 modos y ha llegado el momento de cumplir mi promesa. Recíbeme. Sentí un gozo con vergüenza indecible. Pensé que ya lo había recibido en la comunión, pero como adivinándome continuó: no es así. De otro modo, además, hoy me has recibido. Tomo posesión de tu corazón. Me encarno místicamente en él para no separarme jamás. Solo el pecado podrá alejarme de ti, y te advierto que también toda criatura que lo ocupe mermará mi presencia real. Digo sus efectos, porque yo no me puedo mermar. Y continuó: esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad. Humíllate y agradécela. Pero Señor, me atreví a decirle, que lo que me habías ofrecido, lo que me habías pedido, no eran unos desposorios. Esos ya pasaron. Esta gracia es infinitamente mayor. Es el matrimonio espiritual, mi Jesús. Es más, porque el matrimonio es una especie de unión más exterior, pero encarnar, vivir y crecer en tu alma, sin salir de ella jamás, poseerte yo y poseerme tú como en una misma substancia, no dándome sin embargo tú la vida, sino yo a tu alma, en una compenetración que no puedes entender. Esta es la gracia de las gracias. Esta es una unión mística muy grande y elevada, la más grande que puede existir, y no es de otro modo la del cielo, salvo que entonces se descorre el velo de la divinidad. Pero como la divinidad no se aparta de mí, la unión, la estrechez de la nada con el todo, es lo mismo. Y sentía yo de veras una unión con él, viva y palpitante en mi alma, como los efectos que deja la comunión, pero más intensos, y le dije sin embargo: ah, mi Señor, si será todo mi imaginación y mentira. Por los efectos posteriores lo conocerás, me contestó, y prosiguió: qué fidelidad exijo de ti, llevarme siempre con presencia real, efectiva en tu alma. Oh, qué gracia de predilección. Contigo he derrochado mis gracias, porque en tu alma he tenido un fin. Pero si yo no merezco eso, mi Jesús. Nadie lo merece. Ámame, me decía su voz encantadora. Imítame, no te apartes de mí. Esta clase de unión es muy honda, es muy íntima, y si tu alma me es fiel, será eterna.
Tú creías que te ibas a morir, y yo te doy una vida nueva. Aspírala, es de pureza, es santa, es la vida de tu Jesús, es el mismo que es la vida, tu Verbo que desde toda la eternidad te amaba y te preparaba este día. Y yo siento el espíritu henchido de fresco, de paz, de una delicia infinita. Pero, ¿será cierto? Si de veras yo me venía humillando de año en año con aquella promesa frustrada a mi parecer que no entendía. Mis lágrimas corrían y me parecía imposible semejante dignación. Oh, ¿qué hago? ¿Qué hago para corresponder, Señor? ¿Y qué haré si no humillarme y pedir a María que te dé gracias por mí e imitarla diciéndole en mi asquerosidad y pequeñez: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Consecuencias. En el itinerario espiritual de Conchita, la encarnación mística ocupa un lugar central. De ahí la importancia de comprender todo su significado histórico, no únicamente su preparación y su realización, sino sus consecuencias para el resto de su vida. Tocamos aquí uno de los más altos favores que Dios haya otorgado a su Iglesia. Conchita fue, desde luego, la primera beneficiaria. Comprendió mejor el sentido pleno de su vocación y de su misión: ser víctima por la Iglesia en unión con Cristo sacerdote y hostia. Toda la doctrina de Conchita tiene el sello de este carácter sacerdotal. La encarnación mística realiza de una manera eminente el sacerdocio regio de todos los miembros de la familia de Cristo. Al encarnar en tu corazón llevo mis fines, transfórmate en mí doloroso. Debes vivir de mi vida, y ya sabes que el Verbo encarnó para sufrir, no como verbo, sino en mi naturaleza humana y en mi santísima alma. La madre da la vida a su hijo, comunicándole su substancia, y yo la daré a tu alma, pero dolorosa. Esta unión en su mayor parte será de dolor, asimilándote conmigo si te dejas hacer. Te espera una íntima unión, un campo doloroso. Recórrelo sin vacilar, que el Espíritu Santo será tu fortaleza. Él ha tenido parte y grande en esta unión mística, pero real con tu alma. Corresponde y será feliz. Pero ¿yo qué hago, mi Jesús? Vivir de mi vida y dócil a mi voluntad. Exijo de ti una suma correspondencia a todas y cada una de mis aspiraciones. Me da miedo, Señor. Si me amas, todo lo vencerás. Si no te empolvas, serás mi descanso. Y en la vida oculta, recogida y fiel, percibirás mi voz que siempre te alentará. Y yo sentía como nacer en mí una nueva vida, un total abandono, un desprendimiento de lo creado, un amor inmenso. Inmediatamente después de la encarnación mística, Dios le inspiró la cadena de amor que debe suscitar una élite espiritual consagrada totalmente a Dios al servicio de la Iglesia. En cierto sentido, eres altar y sacerdote al mismo tiempo, pues tienes contigo a la sacrosanta víctima del Calvario y de la Eucaristía, la cual puedes ofrecer constantemente al Eterno Padre por la salvación del mundo. Este es el fruto más precioso del grande favor que he obrado en ti al encarnar en tu corazón. Te he dado lo más grande del cielo, de la tierra, a mí mismo, pero con este fin. Por esta causa quise que tú comenzaras la cadena, porque ponía en tus manos un precio inmenso con que se compra el cielo. Sola, ¿qué podías hacer? Pero conmigo y en mi unión, muchas miles de almas con los méritos de este mismo precio pueden continuarla salvando a los hombres. Tú nada tienes en ti misma, pero conmigo lo tienes todo. ¿Ahora entiendes el porqué de la gracia pasada? Sí, mi Jesús adorado. Ahora veo que para cumplir mi misión de salvar almas, solo teniéndote a ti, ofreciéndote a ti, lo conseguiría. Tú eres mi altar y serás también mi víctima. En mi unión ofrécete y ofréceme a cada instante al Eterno Padre, con el fin tan noble de salvar las almas y darle gloria. Olvídate de todo, hasta de ti misma, y que esta sea tu ocupación constante. Tienes una misión sublime, la misión del sacerdote, y mira a mi bondad y agradécela, que sin saberlo te he dado lo que tanto has anhelado, y a fin más, el poder ser sacerdote, no teniéndome en tus manos, pero sí en tu corazón y sin apartarme jamás. Pero cumple con el fin grandioso de esta gracia que, como ves, no es solo para ti, sino universal. Diré, obligándote a que con toda la pureza que puede existir, seas al mismo tiempo altar y víctima, la cual consuma en el holocausto que le plazca la otra víctima, única que puede salvar al mundo. También esta gracia es el eco de aquel grito de tu corazón que conmovió mis entrañas, haciendo venir al mundo las obras de la cruz, que son obras de salvación.
Tú me pedías que salvara a los hombres, y yo he venido de nuevo a salvarlos por medio de estas obras de tu corazón. Millones de almas se unirán a este nuevo empuje de mi bondad y mi corazón tendrá un consuelo, mi iglesia una ayuda, mi Padre gloria, el Espíritu Santo, almas. Esta gracia de la encarnación mística, gracia de plenitud desbordante, será para Conchita la señal de luces extraordinarias, llamadas a difundirse sobre la iglesia entera. Cosa análoga aconteció con las gracias sublimes y los carismas que en la prisión de Toledo recibiera San Juan de la Cruz, después de las terribles noches místicas y de elevación a la unión transformante. Salió trocado en un hombre nuevo, un santo, un maestro cuyas irradiaciones espirituales y síntesis doctrinales están llamadas a iluminar a la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Así también, el diario de Conchita en este periodo que consiguió a la gracia de la encarnación mística es de una riqueza incomparable. Sus grandes temas espirituales revelan una amplitud desconocida hasta aquí, abarcando una síntesis viva y concreta los más vastos horizontes de los misterios de la fe. Las leyes de la psicología religiosa nos descubren que existe en la vida de los grandes siervos de Dios un punto indivisible que lo aclara todo, que lo armoniza todo. En Isaías, la visión inaugural que reveló al profeta la trascendencia de la santidad de Yahvé. En la Madre de Dios, el día de la encarnación del Verbo, en el momento de la Anunciación, cuando María se convirtió simultáneamente por su fiat en la Madre de Dios y la Madre de los hombres. En San Pablo, al convertirse en el camino de Damasco, Dios Padre le reveló la filiación divina de Jesús y su identidad con todos los miembros de su cuerpo místico. En Bernardita de Lourdes se produjo un sorprendente fenómeno de mimetismo. Por sus actos, expresiones y sentimientos interiores, el cuerpo, la sonrisa y el alma de Bernardita se transforman, como en un reflejo de la Inmaculada. Bernardita misma decía: deseo vivir como la visión, manifestando así el secreto de su santidad. Sabemos también por medio de la historia de un alma que en la festividad de la Santísima Trinidad Dios se manifestó a Teresa de Lisieux con un rostro resplandeciente de amor y de misericordia, fundamento dogmático de la infancia espiritual que ha inducido a multitud de almas a ofrecerse como Teresa, al amor misericordioso como respuesta total de su amor. La encarnación mística el 25 de marzo de 1906 fue para Conchita la gracia central de su vida, la clave de su doctrina espiritual y de su misión en la Iglesia de Dios. Podía concluir al finalizar sus ejercicios espirituales: parece que despertó mi alma de un sueño, parece que al introducirse mi verbo en mi alma me ha introducido en una nueva morada, más secreta y escondida, más íntima y luminosa en donde habita el amado. Vuelvo a mi casa a cumplir mis deberes y a ver criaturas que me roban tu tiempo y a tener cierto contacto indispensable con el mundo, pero así lo quieres tú, así lo quiero yo. Vine sola y me voy con él. Si quieres colaborar con el mantenimiento y crecimiento de este canal con tu donativo, por favor escríbenos al correo electrónico que ves en pantalla. Tu aporte nos ayudará a seguir trayendo contenido de calidad como este. También nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones, dejándonos tu like, tu comentario y compartiendo este video con todos los que quieras. Así YouTube nos recomendará con muchas más personas.